Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, esta mañana la bendición que tenemos de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder abrirla, de poder encontrar, Señor, en ella palabras de aliento, palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, Señor, lo que esta mañana vamos a estudiar y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pregunta para empezar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ciego? ¿Alguno que tenga 2, 3 semanas de ciego, hace 1 año, 2 años? Realmente nunca hemos experimentado la ceguera. Entonces nos cuesta un poco de trabajo entender cómo es la ceguera en la Biblia, ¿no? Leímos, bueno, Daniel nos ayudó en la lectura, leíamos sobre un hombre ciego de nacimiento. Y bueno, pues ciegos de nacimiento ninguno, pero tal vez alguno que experimentara cierta ceguera. Bueno, tal vez no. Yo recuerdo en una ocasión, me pasó a mí, tuve que ir a trabajar a Puerto Vallarta, a Mazatlán. Estaba en Mazatlán, tenía que arreglar una maqueta. Llegué al aeropuerto, yo trabajaba en el aeropuerto, llegué al aeropuerto, arreglé la maqueta y solo me faltaba colocar 2 aviones a escala para la maqueta. Y dije, ya era tarde, me iban a llevar a comer y luego al hotel. Y dije, llévenme a comer al hotel, armo los aviones en el hotel. ¿Qué me puede pasar? ¿No? ¿Qué me puede pasar en el hotel? Yo solo no va a pasar nada. Y al día siguiente iban a ir por mí temprano para terminar de preparar la maqueta y ya. Dije, pues ya con eso, ¿no? Llegué al hotel, me acuerdo que me cambié de ropa, dije, ya no voy a salir, ya no tenía que salir a la calle, y me puse a armar los aviones. Pero los aviones, para que estuvieran sólidos y no se movieran en la maqueta, los pegábamos con cola loca. Pegábamos el fuselaje, las alas, todo con cola loca. Era algo que habíamos hecho muchísimas veces, hermano. Yo no estudié para hacer maquetas, pero al final tuve que aprender a hacer maquetas. Y me acuerdo que estaba en la cama, me acuerdo que estaba jugando en la América. Fíjense hasta qué me acuerdo. Estaba en la cama y no quería embonar el fuselaje. Lo largo del avioncito no quería embonar. Y le ponía gotitas de cola loca y no embonaba, y otras gotitas y no embonaba. Y decía, ¿qué pasa? No estaba tan mal de la vista como ahora sí necesito lentes para todo. En aquel tiempo no le encontraba dónde estaba el problema, porque el fuselaje no se pegaba. Entonces le hago así, enfrente de mis ojos, pego el fuselaje y truena. Y en ese momento siento en mis ojos gotas de cola loca. Luego sentí cola loca caliente, hermano. Si les ha pegado los dedos, cola loca. Bueno, imagínate en los ojos. Y la primera reacción humana, ¿qué pasa? Cierra los ojos. Pero de inmediato pensé, esta cosa pega. Y abrí los ojos. Así como los cerré, de inmediato los abrí y ya no veía borroso en los 2 ojos. Y dije, ¿qué hago? Una ciudad donde conocí al administrador, pero pues no tenía su número telefónico. En aquel tiempo los celulares prácticamente ni existían, hermanos. Estaba hablando de 1995, 96, apenas salían celulares por ahí de repente y muy caros. Entonces yo dije, ¿a quién le hablo? En Mazatlán, ¿a quién conozco? A nadie. Dije, ¿qué hago? Pues hablé a la recepción del hotel, me llevaron, fue una ambulancia por mí, me llevó a una clínica, y en la clínica me acostó el doctor y me dice, ¿qué le pasó? Ya le expliqué. ¿Y qué hizo? Pues abrí los ojos y me eché agua fría, porque yo sentí hirviendo los ojos. Dice, tengo que limpiarme. Y me limpió, me talló los ojos para quitarme el pegamento. Todos se están imaginando, ¿verdad? Imagínense. Me estaba quitando el pegamento de los ojos, pero mi ojo derecho fue el más lastimado y me tuvo que poner un parche en el ojo. Y durante ese día y el otro día, y regresé a México, me acuerdo que mi esposa era mi novia y
hasta le escribí una carta de que me iba a quedar ciego. Yo sentí que me quedaba ciego, pero no de nacimiento. Yo ya conocía las cosas, yo conocía los colores, yo conocía la creación, yo podía ver, pensar en las cosas y yo sabía cómo eran. Imagínate ser un ciego de nacimiento, que naces y no has visto absolutamente nada. Nada. Esta es la historia de este hombre que vamos a ver esta mañana. Este hombre era un hombre ciego de nacimiento. Y voy a mencionar algo muy importante. Ninguno es, gracias al Señor, ha nacido ciego de nacimiento, pero todos hemos nacido ciegos espiritualmente. Todos hemos nacido ciegos espiritualmente. No podemos ver la luz de Cristo, no podemos contemplar su rostro porque el pecado ha cegado nuestros ojos y no podemos verlo. No podemos verlo. Por más que nos hemos esforzado antes de Cristo, estábamos completamente ciegos. No veíamos nada. No veíamos a Dios ni pensábamos en Él. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que veíamos, ¿no? Pero la Biblia dice que estábamos ciegos, que Satanás cegó nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para no ver la luz de Cristo. Esa es la realidad del pecador. Nace espiritualmente ciego. Y a no ser que Cristo le dé luz a sus ojos, le sane su alma, su corazón, seguirá ciego espiritualmente. Y no saldrá de esa condición. Quedará allí en esa condición. Tenemos la bendición de haber sido rescatados por Cristo y de tener la posibilidad de ver a nuestro Señor. Si no nacimos ciegos físicamente y pidamos de Dios que no nos pase nunca nada parecido, pero gracias a Dios que tenemos luz espiritual en nuestra vida y que podemos contemplarlo a Él. Algo que el ciego, por cierto, hasta el versículo 12 no ha visto a Cristo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Llegamos a un capítulo diferente. Dejamos a Jesús, capítulo 8 de Juan, saliendo del templo en medio de sus enemigos que lo querían apedrear. Él sale de allí y sale del templo sin ningún problema. Él no tiene miedo, él no se esconde. No se esconde. Y este capítulo 9 es un capítulo muy importante porque es la transición. Él ha dicho que Él es la luz del mundo, que Él es el agua de vida. Y ahora nos va a mostrar con un ejemplo cómo muestra Él que Él es la luz del mundo. Él ya lo dijo ahí en el capítulo 8, que Él es la luz del mundo, que Él trajo luz al mundo. Y ahora lo va a demostrar con un ejemplo vívido, para que todo Jerusalén se entere que Él es el Cristo. Lamentablemente, lo vamos a ver al final, ellos siguen siendo ciegos. Vean el capítulo 9, verso 41. Juan 9:41, Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces son ¿qué? Ciegos. Ellos siguen siendo ciegos. Ciegos. Es interesante que han pasado semanas, días, el Señor hablando con ellos, mostrándoles su pecado, mostrándoles que Él es el Hijo de Dios, y ellos siguen en su ceguera, sin reconocerle como el Hijo de Dios. Esta es una de las señales de Juan respecto a la identidad de Cristo. Veíamos al principio en el propósito del Evangelio de Juan, Juan 20:31, que dice Juan: estas cosas, estas señales, esta es una señal, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces esta es una señal que nos debe de llevar a ver a quién, a Cristo, no al ciego. El ciego es el ejemplo, Cristo es el objetivo de todo. Tenemos que ver a Cristo y reconocerle como el Hijo de Dios. Por eso está esta señal aquí. Por eso Juan pone esta señal aquí. Hay un contraste entre luz y tinieblas en este pasaje. Quien está en oscuridad, el ciego, viene a la luz y recupera la visión, pero otros que dicen ver permanecen en ceguera y permanecen en pecado. Y lo vamos a ver en estos primeros versículos.
Hay vida, hay muerte, hay luz, tinieblas, hay salvación y perdición, hay contrastes. Se presenta al Señor Jesucristo como el Salvador, pero que también es el juez, y esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Este es un milagro interesante. El Evangelio de Juan solo lo menciona, los otros tres no lo mencionan. Está descrito con muchos detalles, hermanos. Por ejemplo, vean el detalle allí en el verso 6. Dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Y para qué nos dijo todo eso? Para darnos detalles. Juan da este tipo de detalles, ya lo ha hecho en otras señales y lo vuelve a hacer aquí. Esta es una señal obrada en Judea, en particular cerca de Jerusalén. Todos, la mayoría creen que dentro de la ciudad de Jerusalén, incluso afuera del templo de Jerusalén. Es uno de los milagros que se les había dicho a los judíos que iban a suceder en tiempos del Mesías. No lo busques, Isaías 29:18. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas cuando venga ¿quién? El Mesías. El Mesías. Es una de las señales que Jesús le dijo a Juan el Bautista en forma particular de cuando viniera el Mesías, los ciegos van a ver, Mateo 12:5. Es un milagro que fue público, tan público, y el hombre era tan conocido que sus propios vecinos dicen, si es el ciego, si es, como si lo pudieran confundir, ¿no? No se parece, es el ciego, es aquel que estaba de toda la vida ciego. Es un milagro impresionante, hermanos. No es sanó una catarata, no, sanó un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Vamos a empezar, veamos los dos factores que vamos a encontrar aquí. Primer factor, de las tinieblas a la luz. Segundo factor, de la luz a las tinieblas. Verso número 1, Juan 9:1. Al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. La palabra que se traduce del griego como pasar es la misma palabra que tenemos allá en el capítulo 8, verso 59, cuando termina diciendo se fue. Hay comentaristas que dicen que muy seguramente está saliendo del templo, discusión capítulo 8, que vimos semanas atrás, sale del templo y en la puerta del templo, al pasar por la puerta del templo, ahí ve a un ciego, dice, a un hombre ciego de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí el hombre este? Bueno, generalmente estos hombres desvalidos eran sentados no ellos se sentaban, los llevaban a sentar a la puerta del templo para llamar la atención a los adoradores que venían al templo, para mover el corazón de aquel judío piadoso y que recibieran ¿qué? Limosna. Es muy parecido al hombre que se habla allá en Hechos capítulo 3, verso 2, de la puerta de la hermosa. ¿Se acuerdan? Que Pedro y Juan, el Señor sana a través de Pedro y Juan. Y es interesante porque uno diría, ¿y Jesús no pasó por la puerta de la hermosa? ¿No vio a aquel ciego? Pues probablemente no, porque lo dejaron para Juan y Pedro. Pero este estaba puesto ahí por Dios mismo. Por Dios mismo. La ceguera hacía depender a los hombres de la caridad de la gente. En particular, la ley judía especificaba que los judíos merecían cierta atención especial porque no podían trabajar, no podían ganarse el sustento, no podían hacerlo. Y conceder la vista a alguien que había perdido la vista por enfermedad o algún accidente era algo que el Antiguo Testamento no menciona. No hay una persona ciega en el Antiguo Testamento que recupere la vista. No existe ese milagro. No es posible. Nadie había visto un milagro así. Nadie. Ahora, observen que dice que este hombre era ciego de nacimiento. Yo creo que no puede haber peor cosa que quedarte ciego a media vida. Pero peor nacer que ciego. Nunca ha visto nada. Toca las cosas, los otros sentidos abundan o aumentan, pero no puede ver. No tiene la posibilidad de ver a la gente. Está ciego. Muchos de estas personas simplemente se dejan morir porque no pueden ver.
no tienen manera de vivir. Están privados de muchos deleites que tienen que ver con la vista. Se encierran en un mundo muy pequeño, viven vidas angustiosas, viven vidas dependientes de los demás, no pueden moverse por sí mismos. Y estuve investigando por qué nacería este hombre ciego de nacimiento. ¿Qué pasó? Bueno, hay varios elementos genéticos que podrían hacer nacer a un bebé ciego. Y bueno, solo Dios sabe por qué. Pero, por ejemplo, hay enfermedades que provocan la ceguera, en particular enfermedades de transmisión sexual pueden provocar ceguera, sífilis, gonorrea y todas esas. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, por lo que más adelante los discípulos van a preguntar sobre este hombre, sobre la enfermedad de este hombre. Muy probablemente había muchas causas por las cuales este hombre estaba ciego. Pero observa en el verso 1 que dice que Jesús vio al ciego. Obviamente el ciego no puede ver a Jesús. Es Cristo quien ve al ciego y es Cristo, sin que nadie lo pida, inesperadamente toma el paso, da un paso para acercarse al ciego. El hombre no podía hacerlo. ¿Se acuerdan de Bartimeo en Jericó? Bartimeo escucha, va pasando Jesús y le grita a Jesús. Este hombre no escuchó nada. Nadie está gritándole a Jesús que se detenga. Este hombre no ha escuchado, no conoce a Jesús, nunca ha oído hablar de él. Y es raro porque está sentado en el templo, ¿no? Bueno, a las afueras del templo. Parece ser que este hombre está allí porque Dios tiene algo que hacer con él. Y es Jesús quien lo ve, quien ve al ciego. Y están ahí sus discípulos, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos, probablemente los 12, probablemente alguno más de los seguidores de Jesús, no lo sabemos, pero él está acompañado de ellos, de los 12. Y ellos le preguntan y le dicen, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta es una pregunta curiosa, hermanos, porque especulamos muchas cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué dijeron esto los discípulos? ¿Qué había en sus mentes? Bueno, en la mayoría de los judíos de aquel tiempo, ellos creían que una persona enferma, en particular este hombre con enfermedad de nacimiento, y no voy a decir porque podría ser paralítico, pero este es ciego, era porque alguien había pecado y era un castigo de Dios a esa persona por el pecado, ya sea de sus padres o de él. Y voy a explicar esto. Era posible, según los judíos, que a un hombre estando en el vientre de su madre o en una existencia previa antes de nacer, él podría pecar. Y dice uno, ¿cómo es posible eso? Bueno, había un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis, donde Esaú había intentado, dicen los judíos, matar a Jacob en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan que dice que peleaban? Y entonces ellos decían, es que Esaú quería matar a Jacob en el vientre de su madre. Bueno, yo no creo que lo quisiera matar. Yo creo que estaban peleando por ocupar un lugar en el vientre de su madre. Es un espacio limitado para 2 bebés. Y bueno, no está Diana, pero si Diana estuviera aquí, podríamos preguntarle qué tan fácil es cargar 2 bebés en un vientre. No creo que sea tan fácil como para hacerlo, ¿verdad? No creo que Saúl quisiera matar al bebé, pero es lo que los judíos tenían pensado. Pensaban esto. Y entonces ellos creían que era posible que un bebé en el vientre de su madre pecara. Bueno, eso no dice la Escritura, no lo dice la Biblia en ningún pasaje. Lo más seguro es que esta pregunta surgiera de una aplicación equivocada de algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios habla de visitar la maldad de los padres sobre los hijos, Éxodo 25. Pero hay un olvido que ellos no toman en cuenta. La Biblia habla de que los padres no llevarán el pecado de los hijos. Acompáñame a Ezequiel 18. Ezequiel 18. Y esto es para entender, mis hermanos, que no necesariamente una enfermedad viene por pecado y que cada quien
es responsable de su pecado delante de Dios. Y esto para grandes y para chicos muy importante. Ezequiel 18 habla de las consecuencias y las responsabilidades personales delante de Dios por el pecado. Dice allá el verso 4, he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Quién está diciendo esto? Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y luego habla de un padre que engendra un hijo ladrón, derramador de sangre, verso 10, que hace cosas malas, y dice que el padre no llevará el pecado del hijo. Y luego hay un hijo malo que tiene un hijo bueno, y el hijo no llevará el pecado de ¿quién? Del padre. Y termina en el verso 20 diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cada quien es responsable de su pecado. Yo soy responsable de mi pecado, mi hijo es responsable de su pecado, y yo no pago por él ni él paga por mí. Y delante de Dios, cada persona pagará por sus propios pecados. Entonces cuando le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué diríamos nosotros? Pues no, ni él y probablemente ni sus padres. Y Jesús va a responder ahí en el verso número 3. Regresa conmigo a Juan 9:3. Jesús responde, y es la primera vez que habla en este pasaje. No es que pecó el ciego, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, Jesús no está diciendo que sus padres nunca cometieron pecado, porque de seguro eran pecadores, como todos. Él no está diciendo que la ceguera está motivada por un pecado personal de los padres, no. Tampoco quiso decir que los pecados de los padres no podrían acarrear enfermedades a los hijos. Pudiera ser que sí, pero no es cierto. Por eso hablé de las enfermedades de transmisión sexual. Una persona que no cuida su sexualidad está expuesta a infectarse e infectar a su hijo. Y eso es lógico. Lógico, hermanos. Lógico. Pero lo que Cristo quería es que no nos olvidáramos que el pecado es la causa esencial de todos los males en este mundo. El pecado es la causa de todos los males. No Dios, el pecado. ¿El pecado de quién? Del hombre, no de Satanás, del hombre en particular. Porque Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, no comas de este árbol porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Y con la muerte vinieron ¿qué? Enfermedades, hermano. Enfermedades. A veces son enfermedades que no te matan a la primera, ¿verdad? Pero a la larga tu cuerpo se desgasta y muere. O a veces son enfermedades como el cáncer de páncreas, por ejemplo, que es muy agresivo y que rápidamente, o de estómago, que rápidamente le quita la vida a la persona. Pero no todas las enfermedades vienen por pecado. Debemos de cuidar eso, mis hermanos. Cuidado. Hay iglesias donde se enseña que tienes gripe, es el pecado, es un demonio, algo hiciste mal, Dios te está castigando. Bueno, probablemente hiciste algo mal, pero no significa que Dios te esté castigando por ese mal. No necesariamente, tal vez saliste de madrugada a la lluvia, te mojaste y regresaste sin la precaución de secarte y te enfermas de gripa. ¿Qué pecado hubo? Ninguno. No tuviste las precauciones para evitar la enfermedad. Pero tengamos cuidado porque no toda enfermedad es causa de pecado o viene como consecuencia de pecado. Cuidado con ello, no podemos decirlo. ¿Hay algunas? Sí, probablemente. ¿Todas? No todas. No todas. ¿Será que la persona pecó y por eso le dio cáncer? Yo recuerdo haber escuchado esto hace muchos años de un pastor hablando de su nuera. Y yo dije, no creo. Bueno, por pecadora sí ha de ser. Pero que por su pecado le haya venido el cáncer, bueno, pues habría que preguntarle a Dios. El único que sabía la respuesta es Dios, nadie más.
Y tenemos ejemplos en la Biblia, hermano. Tenemos el ejemplo de Job, un ejemplo clásico para nosotros. Y conocen la historia de Job. Dice Job 1:1 que Job era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre no perfecto porque pecaba, necesitaba un redentor, pero era un hombre recto delante de Dios. Se comportaba dignamente delante de Dios. Y a pesar de ello, Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? No hay otro como él. Sí, le dijo Satanás, sí, porque tú lo guardas, lo cuidas, lo proteges, le provees, por eso él es así. ¿Y qué hace Dios? Le permite a Satanás que le quite todos sus bienes, en primer lugar, y le quita todo. Le quita a sus hijos, su ganado, sus casas, sus terrenos, le quita absolutamente todo. Y viene Dios y dice: ¿ya viste que mi siervo Job es íntegro? Este es mi gallo, dice Dios. Y le dice: sí, de Satanás, sí, pero pues porque lo tienes sano, quítale la salud y vas a ver que te va. ¿Y qué pasó? Dios le permite a Satanás que quite la salud. Le manda una sarna maligna de cabeza a pies, cubierto completamente el cuerpo de Job. Y a pesar de todo, ¿qué pasó? Job mantuvo su integridad delante de Dios. Incluso la mujer, la esposa, le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job, ¿qué dijo? No. ¿Recibiremos de Dios bien y no mal? ¿Qué respondemos nosotros? De Dios podemos recibir bien y mal. Si esa es su voluntad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y durante muchos capítulos sus amigos le dicen a Job: es que pecaste, arrepiéntete, di que confiesa tu pecado. ¿Y qué dice Job? Es que no pequé, pero confiésalo. Y viene uno y viene otro y viene otro, los tres amigos de Job. Y ninguno de ellos le ayudó a Job. Hasta que Dios se aparece y le dice: a ver, Job, ¿quién eres tú para preguntarme a mí, el soberano, qué hago con tu vida? ¿Dónde estabas tú cuando hice la creación? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando coloqué las estrellas, el sol? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Qué hace Job? Señor, pues no estaba. Y no puedo hacer lo que tú haces. Y entonces Dios le dice: entonces no me puedes entender por qué hago yo lo que yo quiero con mi creación. Y Job tuvo que doblar rodilla y decirle: Señor, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Ahora entiendo quién eres tú y quién soy yo. Mi hermano, a veces pensamos que la enfermedad es algo grave en nuestras vidas, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. No conozco a alguien que diga: ay, qué rico, qué gripita me eché ahora, ¿no? Me eché un dolor, una infección estomacal, qué rico. No es cierto. Nos duele, el cuerpo duele, hay un desgaste físico, no nos gusta la enfermedad, no queremos la enfermedad. Pero recuerda que todo vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y todo tiene en nuestra vida, ¿qué? Propósito. Un propósito. ¿Se acuerdan? Romanos 8:28, se les olvida, mis hermanos. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan a bien. ¿Cuál es el bien que Dios está formando en nosotros como sus hijos? Está formando la imagen de su Hijo. Entonces, mi hermano, la enfermedad no es algo que debe de tirarte en la cama y sufrir porque Dios te abandonó. No. Te tiras en la cama porque estás dolido, te duele algo en tu cuerpo. ¿Pero qué? Señor, esto es para tu gloria. Y cuando tú quieras me sacas. Y si no me quieres sacar, aquí estoy, Señor. Y disfruto de estar en tus manos, de saber que tú gobiernas mi vida, de no llorar ni sufrir angustia, porque ¿qué? ¿Y si me muero? Bueno, hermano, pues es que no has conocido a Dios. Si conoces a Dios y si te mueres, ¿qué puede pasar? Pues te vas con Él, hermano. Qué bendición estar con el Señor. Mira, ya dejaste los achaques aquí. Se acabaron los achaques, se acabó la enfermedad y vas a la presencia de Dios. Hermano, el sufrimiento es natural en esta vida. Y si no quieres sufrir, pues
encontraste una vida rara porque aquí hay sufrimiento, hermano. Nos duele la enfermedad nuestra, nos duele la enfermedad en otros, nos duelen los accidentes, nos duele que alguien fallezca, sentimos dolor. Es normal, a no ser que seas de piedra, y ninguno es de piedra. ¿Es normal el sufrimiento? Sí, sí. Pero nuestra confianza puesta en Cristo nos ayuda a superar ¿qué? Ese sufrimiento, esa enfermedad, esa muerte y confiar en Él en todo momento. Mi hermano, ni siquiera deberíamos de preocuparnos por la enfermedad. Deberíamos decirle al Señor ahí en la enfermedad: Señor, ¿cómo te glorifico con esto que me está pasando? ¿Qué puedo hacer para darte honra y gloria a ti? A pesar de mi sufrimiento, a pesar de mi enfermedad, a pesar de tan mal que me siento, ¿cómo te puedo glorificar? Y ya cambió la perspectiva en nuestra mente. Porque dejamos de pensar en quién, en nosotros, y ponemos los ojos en Él, quien es que nos sostiene. No pecó ni él ni sus padres. Y vean la razón, ¿por qué Dios permitió que este hombre naciera ciego de nacimiento? Final del verso 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permitió, Dios dirigió la ceguera de este hombre para que al final, en este tiempo, en este momento, los hombres vieran las obras de misericordia de Dios al curarlo. Estos hombres que están ahí alrededor lo van a ver, los discípulos lo van a ver y van a terminar diciendo: Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Ese es el propósito. Dios no permitió la ceguera de este hombre porque fuera malo con este hombre, no, sino para mostrar en él su misericordia y su poder. Esto es importante, mis hermanos. No pienses en el por qué me pasa, sino para qué me sucede. Si estoy pensando en mí, pregunto por qué. Si estoy pensando en Dios, pregunto para qué. Y entonces, ¿para qué pasa esto, Señor? Para que yo sea glorificado, te va a decir Dios. Y entonces tú le vas a decir: ¿y cómo te glorifico? Con esto. Y entonces Él te va a decir: ¿cómo puedes glorificar? Ese es el propósito de todo esto. Este es el propósito de esto. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué murieron miles de personas en Venezuela? Y yo recuerdo esto de un pastor amigo que dijo: ¿y por qué vivieron los que vivieron y no murieron todos? Si todos merecen la muerte, ¿no? ¿La paga del pecado qué es? Muerte. ¿Por qué no murieron todos? ¿Por qué Dios tuvo misericordia y viven? Porque Dios es así. Porque Dios obra con misericordia y obra soberanamente. El mal existe porque de esa manera Dios muestra a nosotros, sus criaturas, su gracia, misericordia y sabiduría. Nos cuesta trabajo entender porque nos duele. Claro, bueno. Claro que duele. Dice un comentarista: sin caída, sin pecado, sin maldad, jamás habríamos conocido la cruz y el Evangelio. Y eso es cierto, hermanos. Qué bueno que podemos ver todo esto porque vemos la sabiduría de Dios mostrada en todos estos pequeños aspectos de nuestra vida. En todos ellos. Él es soberano, así lo decidió, es correcto y es lo mejor, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Dios no se equivoca, aun cuando todas las obras, sus obras, sean manifiestas, el universo verá y sabrá que Él es justo. Aun cuando parezca que es injusto lo que me pasa. ¿Por qué me pasa a mí? Y Dios diría: ¿y por qué no te podría pasar a ti? Es que debería de pasarle a aquel que es pecador, yo soy tu hijo. ¿Y por qué no a ti si yo decido tu vida? Yo decido sobre tu vida. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Verso 4. Dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, cambien el principio de este versículo porque incluye a los discípulos y es como si estuviera diciendo: nos es necesario.
Ustedes y yo necesitamos hacer las obras del que me envió. Curar a este hombre ciego es una de esas obras por las cuales Dios me ha enviado. Y debo hacerlas mientras el día dure y venga la noche. Es urgente. Mi Padre puso a este hombre en ceguera a fin de que sirva para demostrar mi poder divino. Es urgente hacerlo. El día va a terminar, va a llegar la noche y es necesario que hagamos, les dice el Señor, las obras de Dios. Este es un imperativo. Es un imperativo. ¿Cuándo debemos de hacerlas? Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refiere día y noche? ¿A qué se refiere? Bueno, son expresiones que hablan del ministerio público y terrenal de nuestro Señor. Mientras está Él hablando con sus discípulos, enseñándole y haciendo milagros, sea de día. Pero va a llegar un día en que venga, ¿qué? La noche, cuando Él ya no esté presente. Y entonces ya no podrá hacer las obras que el Padre le mandó a hacer, como sanar a este hombre ciego. Recuerden que le quedan más o menos de este momento en la historia de Jesús al momento de la Pascua, donde lo van a crucificar, 6 meses. El día está por terminar, faltan 6 meses, cuando ya nadie puede trabajar, cuando ya no esté yo en el mundo, cuando yo ya no pueda mostrar de forma visible el poder que Dios me ha dado. Es urgente hacerlo, porque ya viene la noche. Y mis hermanos, a veces pensamos, mi mamá decía que somos los hombres ¿de qué? Del mañana. ¿Cuándo vas a hacerlo? Mañana. Mañana voy a hacerlo. Mañana le voy a hablar a mi tío, mañana le voy a hablar a mi padre, mañana lo voy a hablar a mi vecino, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro. Y es urgente, porque el día puede terminar cuando hoy para ti o para mí. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Hoy, porque mañana no sabemos si llegue. Entonces hay que hacerlo cuando hoy. ¿Cuándo tengo que ir a hablar con mi amigo? Hoy ve, hoy llámale, búscalo, porque no sabemos si llegue el mañana para él o para ti. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Entre tanto que estoy en el mundo, verso 5, luz soy del mundo, dice el Señor. Mientras estoy aquí, yo soy luz del mundo. He venido para ser la luz de todos aquellos que están en tinieblas. Y mientras esté en el mundo, yo quiero ser su luz. Quiero liberar sus almas de las tinieblas. Quiero darles luz a ellos. ¿Se acuerdan que Juan ya había hablado de que Jesús es la luz allá en el capítulo 1? Yo creo que no, busquen Juan 1. Juan capítulo 1. En su introducción, Juan dice que Él es la luz. Verso número 4, Juan 1:4. En Cristo estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, Cristo Jesús en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ellas. Luego habla de Juan, verso 8, y dice que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y sabes qué hizo el mundo con este hombre? No le conoció. Verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y por cierto, también encontramos una relación de esto mismo en el capítulo 3. Acompáñame a Juan, capítulo 3, verso número 19. Juan 3:19. Ya lo vimos, solo estoy dando un poquito de recordatorio a nuestra mente. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el impío, el pecador, que aborrece la luz, aborrece a Cristo Jesús.
y no viene a Cristo Jesús para que sus obras no sean reprendidas, expuestas, visibles a todos. Prefieren que amar sus tinieblas que a Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Y mientras sea de día y mientras Él estaba, Él iba a ser que la luz de todos aquellos que estaban ahí. Todos aquellos que estaban ahí iban a ver a Cristo Jesús. Es muy parecido, dice un comentarista, a lo que Jesús dice cuando resucita a Lázaro y en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y la vida. Y aquí, antes de sanar al ciego, dice, yo soy ¿qué? Luz del mundo. Luz del mundo. Es interesante que este hombre, el ciego, nunca había visto la luz. ¿O sí? Era ciego. No podía ver luz. No podía ver nada. Nunca había visto la luz. Y es interesante que el ciego hasta este momento no ha dicho una sola palabra. Y luego va a empezar a hablar. Él es el protagonista de los siguientes versículos. Jesús está en control. Él tiene todo esto en sus manos. Él sabe lo que va a hacer con este joven, con este hombre. La luz no puede hacer otra cosa sino que brillar. Él tiene que brillar. ¿Y sabes en quién va a mostrar su poder? En este hombre ciego de nacimiento. Dicho esto, verso 6, Juan 9:6, dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. No es la única vez que Jesús hace esto. Lo hace 2 veces más. Ahí en Marcos 7:33, cuando cura un sordomudo, y luego cuando cura un ciego en Marcos 8:23, que es diferente a este ciego, por cierto. Él prepara lodo, escupe, prepara lodo con sus dedos y unta el lodo en los ojos del ciego. No tiene mucho que explicar. Pero algo importante, el lodo no curó al ciego, la saliva de Jesús no curó al ciego. Es más, el agua del estanque donde se va a ir a lavar no curó al ciego. Quien cura al ciego, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él usó el lodo, ¿por qué? Pues porque quiso, hermano. No sé por qué. Pudo haberlo sanado sin tocarlo. Sanó a muchos sin tocar. Sanó, liberó, me acuerdo de una muchacha sirofenicia, la liberó de un espíritu sin estar ni siquiera ni conocer a la muchacha. La liberó de lejos. Pudo haber sanado a este hombre de lejos, decir, limpio, abrir los ojos y ver, pero no hizo eso. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Jesús lo sanó de esta manera? Bueno, probablemente nuestro Señor está enseñándonos que no está limitado a una manera de sanar que pudiéramos pensar nosotros. Hay diferentes maneras en que Él sana, pero yo creo que en particular esto era no para el ciego, sino para los que están alrededor del ciego. Hay mucha gente alrededor, lo vemos en los versículos siguientes. Dios quería atraer la atención de los judíos, que vieran el lodo en los ojos de este hombre, que él caminaba al estanque de Siloé, porque la acusación de los judíos al Señor fue que trabajó en día sábado, violando el sábado de no trabajar. ¿Cuál fue su trabajo? Vean qué extraños eran los judíos. Hacer lodo con saliva. Sudó, se cansó, se movió, hizo nada, hermanos. Pero esto sirvió para tener una acusación que los judíos podían hacer en contra de Cristo. Verso 7, el ciego tiene el lodo en sus ojos y Jesús ahora se dirige al ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. No es muy extraña la orden del Señor. Está poniendo a prueba su fe, está poniendo a prueba su obediencia y le dice, ven, lávate en el estanque de Siloé. Y bueno, hay un paréntesis en nuestra Biblia, no se sabe si Juan lo puso o algún copista después agregó esto,
dice que traducido es enviado. El estanque de Siloé era un lugar artificial, no era natural, había sido, construido más bien, había sido construido por ahí de unos 1000 años antes de este momento, tal vez un poco más. Se menciona por primera vez en Nehemías 3 y después en Isaías 8. Es un estanque que venía en las afueras de Jerusalén había un brote de agua, Gijón o Gihón, algo así. Y el rey Ezequías construyó un acueducto subterráneo que atravesaba la muralla y traía agua de fuera de Jerusalén, adentro de Jerusalén, y llegaba al estanque de Siloé. Esto fue muy importante porque fue la manera en que Dios protegió a Israel cuando vinieron los sirios por ahí del 700 a intentar conquistar Jerusalén después de conquistar las tribus del norte. Dios le dijo a Ezequiel, constrúyelo, lo construyó y Dios protegió a su pueblo de esa manera, proveyéndoles de agua. Recuerda que están en un cerro y pues agua en el cerro como que no es muy común. Y el estanque les proveía de agua dentro de las murallas de Jerusalén. Y dice este paréntesis que este lugar traducido, Siloé, significa enviado. Algunos dicen que se refiere al Mesías que va a ser enviado a traer agua de vida a Israel. Probablemente esa es la explicación más segura. Algunos otros piensan que es mostrando la manera en cómo Dios los iba a lidiar enviando agua, como lo hizo abriendo las peñas en el desierto cuando iban a tierra prometida. Todos los judíos sabían que este estanque era muy especial. Era uno de los estanques y era el estanque en particular donde Jesús manda a este hombre, ve a lavarte al estanque de Siloé. Ahora, dice el final del versículo, fue entonces y se lavó y regresó bien. Y uno diría, bueno, pues está muy fácil, ¿no? Ciego, camina más o menos entre 600 y 700 metros de subida para ir de donde está el templo al estanque de Siloé, que daba más arriba, 700 metros más o menos. Pero recuerda que este hombre era ¿qué? Ciego. Generalmente los ciegos no usaban bastón, la gente los movía de un lugar a otro, sus familias, sus amigos. Y en este momento parece que él está solo. Y él es enviado por Jesús al estanque de Siloé. ¿Y qué hace el hombre? Pues de seguro se para, cuando estaba de pie, lo más seguro es que hubiera estado de pie, y empieza a caminar hacia el estanque, sabía hacia dónde, pero yo creo que la gente que estaba alrededor lo ayudó a llegar al estanque, le decían por aquí, por aquí. Además, recuerda que era un tiempo de fiestas, y la ciudad de Jerusalén estaba llena de feligreses. Entonces, va al estanque, no fue a buscar agua, fue al estanque, Jesús le dijo que fuera al estanque, y se lavó, dice el versículo, y regresó bien. No nos dice más. A mí me hubiera gustado saber cómo era el hombre ciego. Generalmente a muchos hombres ciegos, eso lo investigué, los ojos, como no pueden ver, no pueden funcionar, se hacen pequeños. ¿Han visto a los ciegos que parece que no tuvieran ojos? Que parece que están sumidos. Bueno, eso es porque muy seguramente nació ciego y sus ojos no crecieron, no se desarrollaron y prácticamente no tienen ojos. El hecho de que Jesús hiciera ver a este ciego de esta manera, yo no sé qué pasó. Me encantará ver al ciego en el cielo y poderle preguntar, oye, a ver, ¿cómo eras antes? ¿Sabes qué me va a decir? Lo mismo que le dijo a los fariseos. No sé, una cosa sé. Antes era ciego, ahora veo. No sé cómo era antes, lo que sé es que Él me sanó. Vean qué sencillas las palabras de Juan. Fue, se lavó y regresó bien. Mis hermanos, yo me imagino muy parecida a la reacción al hombre de la puerta de la hermosa de Hechos 3. Aquel hombre entró al templo brincando, saltando, alabando a Dios. Y yo creo que este hombre abre los ojos. ¿Qué creen que hizo? Lo mismo. Alabar a Dios, hermanos. Por primera vez pudo con sus propios ojos ver lo que nunca había visto. Contemplar el rostro de una persona
la ciudad de Jerusalén, el estanque donde estaban otros enfermos. ¿Te puedes imaginar un poquito su corazón de este hombre? Totalmente transformado por el Señor. Antes era amargado, estoy seguro. Antes era un hombre duro de corazón por su vida, por lo que había vivido. Antes era un hombre que no quería hablar con nadie. Yo imagino que en este momento este hombre fue transformado por completo por el Señor. No solo le dio la vista, sino su corazón también fue sanado y le quitó todo aquello que tenía y se convirtió en un creyente verdadero del Señor. Completamente transformado. Y dice, regresó viendo. No dice a dónde regresó. No regresó donde estaba Jesús. La mayoría de los comentaristas dicen que regresó a su casa. La pregunta es cómo sabía cómo llegar a su casa. No lo sé. ¿Cómo pudo identificar su casa? Tampoco lo sé. Regresó a su casa. Un milagro completo. Probablemente los curiosos que estaban ahí, que lo acompañaron al estanque, le dijeron, tu casa es por acá. Y tal vez él fue a buscar a sus padres. No lo sabemos. La Biblia no nos dice. No nos dice qué hizo. No nos dice. Pero la conducta del ciego es algo que debería de ser una manera de verlo en nosotros mismos. Primero, en cuanto recibió una orden de Cristo, ¿qué hizo? Obedeció. No dijo, ay, ¿por qué voy a ir al estanque? Tráiganme una electrocura y con eso me lavo. No, la orden fue, va al estanque y lávate. Y eso hizo. Eso hizo. Obedeció. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Si Cristo nos dice, haz, ¿qué debemos de hacer? Obedece. Y estaba pensando en cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Brevemente, me quedan pocos minutos. Primero, ¿qué tanto amor demostramos a los menos afortunados que nosotros? Tú puedes ver. ¿Qué tanto amor muestras a los que no pueden hacer? ¿Qué tanto amor le muestras a aquellos que son pobres, a los migrantes, a los indígenas, a aquellos que están en una condición diferente a la tuya? ¿Qué tanto amor muestras a ellos? ¿Qué tanto amor muestras? ¿Puedes decir que amas a Dios sin amarlos a ellos? La Biblia dice que no podrías decirlo. Y que si lo dices eres un mentiroso pecador. No, los hombres pecadores necesitan lo mismo que este hombre necesitó, la misericordia de Jesús. Y los pecadores allá afuera necesitan tu misericordia, necesitan que tú vayas y tú les prediques a ellos. Es lo que necesitan. Imagínate que todos están ciegos, espiritualmente ciegos. ¿Qué necesitan? A Cristo. A Cristo. ¿Quién les va a predicar a Cristo? Cristo ya no puede hacerlo. ¿Tú podrías? ¿Sí? ¿Tú podrías predicarle a Cristo un ciego espiritual? ¿Sí? O tal vez tú eres un ciego espiritual que necesitas escuchar respecto a Cristo. Y necesitas reconocer quién es Cristo. Ellos necesitan pasar de las tinieblas a la luz y para ello predicar el Evangelio de Cristo es la respuesta. Es lo que ellos necesitan. Y sí, tal vez necesiten una ayuda económica. A veces lo hacemos. Pero necesitan más conocer a Cristo que una ayuda económica. Tenemos un tiempo determinado, hermanos, por el cual debemos de trabajar de forma urgente en la predicación del Evangelio. Ya no vamos a poder hacer la obra de Dios si el Señor nos llama a su presencia. Por eso es urgente hacer la obra de Dios. Y es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Recibe la vista, el hombre va a su casa. ¿Y qué ocurre? Vean la siguiente escena, verso 8, rápido, los siguientes 4 versículos. Entonces los vecinos de este hombre, obviamente, por eso pensamos que regresó a su casa, los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Obviamente, hermanos, todas las personas alrededor del hombre sabían quién era. Sabían su nombre. Juan no nos dice su nombre. Vivían cerca de él, y muy probable, aunque no vivieran cerca de él, si vivían en Jerusalén, ya lo habían visto en el templo, ¿no? Era lógico, si van al templo,
digamos que una vez a la semana, era lógico que de repente lo hubieran visto y hubieran podido identificarlo. No lo sabemos, pero un ciego siempre se hace notar. Tal vez por su forma de caminar lenta, tal vez por su forma de vestir, tal vez incluso por su olor, porque no tienen buen aseo, porque no se saben vestir, bañar, lo que ustedes quieran. Y pregunta, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? La respuesta, ¿cuál es? Sí, es él, es él. Unos decían, él es, dice el verso 9, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo me imagino que este hombre, su rostro cambió de parecer. Dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, digamos que sí y no, pero los ojos hablan de una persona. Sí, por eso los maleantes en la televisión le tapan los ojos. Porque es muy difícil identificar a alguien si le tapan los ojos. Y no me pregunten por qué. Pero si tú ves los ojos, dices, ah, es fulano de tal. Y es cierto. A este hombre, los vecinos decían, ¿a poco es él? Sí es. Y otros decían, no creo que sea. Y él tenía que decir, yo soy. Sí, soy el ciego. El ex ciego, ya no soy ciego, ¿verdad? Ya no soy ciego. Yo soy, dice el ciego. Yo soy el que acostumbraba a sentarse en el templo. Yo soy el que veían sin que ustedes podían ver, pero que yo no podía verlos a ustedes. Yo soy él. De alguna manera su rostro cambió. Por eso pienso que no solo sanó su vista el Señor, sanó también su corazón y lo salvó. Su rostro, yo estoy seguro que se llenó de alegría. Antes era un amargado. Y ahora ya, ¿por qué iba a estar amargado? Si ya podía ver. Yo estoy seguro que estaba contento, gozoso, alabando al Señor. Verso 10. Y estos mismos vecinos le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Obviamente estos no fueron con el ciego al estanque Siloé, ¿verdad? Estos son otros. Estos no sabían lo que había pasado. Tenían una curiosidad interesante. ¿Cómo te sanaron? ¿Cómo puede alguien sanar a un hombre ciego de nacimiento? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, verso 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El hombre era impresionantemente simple. No dijo gran cosa, dijo lo que había pasado. Aquel hombre que se llama Jesús, muy probablemente aquellos que estaban alrededor de Jesús en la puerta del templo y que probablemente lo acompañaron al estanque, ellos le dijeron, Jesús dijo esto, Jesús hizo esto, Jesús te mandó a hacer esto. Probablemente no sabía más que su nombre porque solo dice Jesús. Solo dice Jesús. Incluso más adelante, él no sabe que era Jesús de Nazaret o que era el Mesías. Incluso dice que probablemente era un profeta. Y estoy buscando el versículo donde él responde, probablemente es un profeta. Probablemente es un profeta. Y obviamente él no sabe quién es Jesús, no conoce a Jesús, no ha hablado con él, no tenía conocimiento de quién era el Señor, aunque, dice el verso 17, pensó que era un profeta, porque solamente un profeta que venía de Dios tendría el poder para sanarlo a él, como Elías o como Eliseo pasó en el Antiguo Testamento. En realidad él no sabía. Aunque todos los habitantes de Jerusalén ya habían escuchado de Jesús, sí, por el final del capítulo 2 de Juan, probablemente sí, y después de lo que pasó en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, probablemente muchos en Jerusalén conocían de Jesús, pero recuerda que en su condición, él no estaba poniendo atención a quién era Cristo. Él no sabía. Lo que dice es un hombre que llamado Jesús me puso lodo en los ojos, me pidió que fuera al estanque, me fui al estanque, me lavé y me curé. Y entonces le preguntan, ¿dónde está él? Verso 12, ¿dónde está él? Su respuesta es igual de simple, no sé. ¿Para qué más? ¿Qué les digo? No sé. No veía.
En aquel momento, cuando me dijo que me fuera a lavar, yo no veía, no vi para dónde se fue. No sé dónde está. Obviamente no querían saber para ser sanados. Ellos querían saber para atacarlo, tomarlo preso y atacarlo y llevarlo ante las autoridades judías. ¿Por qué? Porque hizo lodo el día sábado y untó los ojos de este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? Vean la incredulidad de estos hombres en Jerusalén. Eran incapaces de entender que nuestro Señor mostró misericordia por un ciego de nacimiento que nunca había recibido misericordia de nadie hasta que Dios obró en él. Es impresionante la incredulidad de los judíos. ¿Cómo pueden ser tan duros? En lugar de gozarse porque este hombre estaba sano, están pensando en Jesús. Ellos se creían que veían y en realidad estaban ciegos. Cuando los hombres vienen a Cristo, inevitablemente algo va a suceder. O son mejores o son peores. O creen o se niegan a creer. O van a la luz y aman la luz o aman sus tinieblas. No hay neutralidad delante de Cristo. O le crees o le rechazas. Así de simple. Hay quien rechaza a Cristo y dice, no quiero nada con Él. Bueno, está bien, es su decisión. Sigue en tinieblas y tiene un destino marcado lejos de Dios. Hay quien dice, no sé si creerle. Bueno, está en el punto en que Dios lo quiere tener para que escuche de Cristo y crea en Él. Y hay otros que venimos a la luz y lo primero que hace el Señor es abrirnos los ojos y mostrarnos a Cristo. Y ahora nuestros ojos ya no podemos ponerlo en otro lado. Los ponemos solamente en Cristo. Y aun cuando vengan cualquier cosa a nuestra vida, nuestros ojos están puestos en nuestro Señor. ¿Se acuerdan cómo inicia el capítulo 12 de Hebreos? Dice el autor de Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no ponemos los ojos en el mundo. Ya no ponemos los ojos en las cosas que el mundo ofrece. Ahora ponemos nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él trajo luz a nuestra vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos siguiendo la corriente del mundo. Íbamos obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia. Hasta que Dios nos mostró su amor impresionante, su gran misericordia y nos salvó a través de Cristo Jesús. Éramos igual que el ciego. No merecíamos la misericordia de Dios. Y Dios obró con misericordia. Dios obró con misericordia. Tal vez nunca habías pensado que eras un miserable ciego que recibió vista, ¿verdad? Hoy que lo descubrimos, nos vemos reflejados en este hombre. Y podemos terminar diciendo como este hombre, ahí en el verso 25, Juan 9:25, que veremos en las próximas semanas. El hombre respondió y dijo, si es pecador, hablando de Cristo, no lo sé. Una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora ve. Mi condición antes era esta y ahora puedo esto. Ahora puedo disfrutar de la luz de Cristo, ahora puedo disfrutar de Cristo, cosa que antes no podía hacer por mi pecado. Hoy puedo disfrutar a Cristo. Y otra vez, tal vez nunca has sido ciego, pero pecador sí. Y tal vez sigues siendo un pecador sin Cristo. Bueno, Cristo está aquí. Cristo está buscando abrir tus ojos, tu entendimiento, para que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón y Cristo nazca en tu vida. Tal vez estás aquí por eso precisamente, porque sientes esa necesidad de Cristo y Dios te trajo para eso. Busca a Cristo y en Él vas a encontrar la luz que tu vida necesita. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la bendición de poder estar en esta mañana, en esta tarde juntos, Señor, recordando lo que Cristo hizo en nuestras vidas, recordando lo que éramos y lo que hoy somos en Él y por Él. Padre, gracias. Gracias porque antes éramos ciegos. Hoy tenemos la bendición de la vista espiritual. Tenemos la bendición de poder ser tus hijos y disfrutar, Señor, de ti. Gracias por ello, Padre. Pero muy seguramente, Señor, aquí hay alguien que todavía sigue ciego, que no ha encontrado a Cristo Jesús, que sus ojos no han sido abiertos, que su corazón sigue estando en tinieblas, y oramos por ellos, Padre. Quisiéramos que estuvieran en una condición espiritual diferente. Y creo, Señor, que es por eso que están aquí, porque tú quieres algo con ellos, Padre. Oramos, Señor, porque en sus corazones un día, Señor, la luz de tu Evangelio brille y ellos puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos cuál era nuestra condición y cuál es la condición de aquellos que están sin Cristo. Y ayúdanos a tomar seriamente, Señor, ese llamado urgente de ir y hacer las obras de Dios, porque un día ya no tendremos esa oportunidad. Bendice esta tu iglesia, Padre, a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.